Tutorial número 8, parte 1, funciones exponenciales y logarítmicas. Texto guía Stewart, Arlene, Watson, precálculo, matemáticas para el cálculo, sexta edición. Análisis, ejemplo 1 de la página 303, ejemplo 2 de la página 303, ejemplo 1 de la página 311, ejemplo 1 de la página 316, ejemplo 2 de la página 316 y ejemplo 4 de la página 317. Evaluación de funciones exponenciales. Analicemos el ejemplo 1. Entonces nos presentan una función exponencial f de x igual a 3 a la x y me dicen que evalúe la función en 2, f de 2, f evaluado en menos 2 tercios, f evaluado en el número pi y f evaluado en el número raíz cuadrada de 2. Bueno, aquí es importante que usted tenga referencia de su calculadora y sepa manejar su calculadora. Entonces todos tienen una calculadora con unas respectivas referencias. Por ejemplo, lo primero que usted hace es coger el valor y cambiar la variable. F evaluado en 2 es 3 a la 2. F evaluado en menos 2 tercios es 3 a la menos 2 tercios. F evaluado en pi es 3 a la pi. Y F evaluado en raíz cuadrada de 2 es 3 elevado a la raíz de 2. Por ejemplo, en el primer caso, ¿cómo usa una calculadora sencilla? 3, esta es la tecla, de elevado a la 2, enter, y debe salir este es el resultado. 3 elevado, aquí coloca un paréntesis, coloca el negativo, de 2 dividido 3, enter, y le da este resultado. Esto usted debe saberlo manejar si no tiene problemas con las salidas y los resultados. 3, la tecla elevado a la pi, enter, y le da este valor. Y 3 elevado a la raíz cuadrada de 2, enter, y obtiene este resultado. Análisis del ejemplo 2. Graficado de funciones exponenciales a localizar puntos. Trace la gráfica de cada función. Entonces me dicen que dibuje la gráfica de la función exponencial 3 a la x, la base es 3, y de la función exponencial 1 tercio a la x, la base es 1 tercio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me dicen que con tabla de datos, localizando puntos. Entonces usted genera una tabla de datos donde en una columna usted va a escribir los valores de x y en las otras columnas, si quiere hacerla en una sola tabla o por separado, hace dos tablas. En la otra coloca las imágenes que obtiene con la función con base 3, la exponencial 3 a la x, y en la otra g de x con base 1 tercio. Y va evaluando número a número. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de f, cuando vale 3 sería 3 a la menos 3. Y usted recuerda, si no tiene calculadora, que esto es 1, propiedades de los exponentes. A la 3 lo deja positivo. Esto es 1 sobre 3 por 3, 9 por 3, 27. Y eso da del orden de 0 punto algo. Entonces cuando vale menos 3, aquí está. Entonces usted va ubicando, este es y igual a 3 a la x. Cuando vale 0, por ejemplo, usted coloca 3 a la 0, propiedades. Todo número elevado a la 0 es 1. Es decir, que pasa por aquí. Cuando vale 1, 3 a la 1, eso es 3. Entonces aquí tiene usted 3 a la 1 y une un trazo continuo en estos puntos y suavemente, pues como está en el libro, no como lo estoy haciendo aquí en el tablero, y le da suavemente la función exponencial. En este caso es una función que va creciendo, es creciente. De manera similar procede con la otra función. Por ejemplo, si vale g, usted la quiere evaluar en menos 1. Esto es igual a 1 tercio, 1 sobre 3, evaluado a la menos 1. Y recuerda las propiedades de la potenciación. Esto es, cuando está evaluado en menos 1, esto es, queda positivo, puede dejarlo positivo, pero recuerde que tiene que invertir. 3 sobre 1. 3 sobre 1, ¿qué es? Es 3. Y 3 elevado a la 1 es 3. Entonces significa que aquí salen al revés. En menos 1, la imagen es 3. Este dato. En 0, he evaluado en 0, toda base elevada a la 0. Toda base elevada a la 0, esto es 1. Entonces me da 1 y corresponde a la gráfica.
une los puntos, como dice aquí, localiza los puntos, los une de manera suave, no abrupta, y obtiene la gráfica, y obtiene esta gráfica, la gráfica de g de x. Bien, observe que g de x, 1 sobre 3 a la x, le están diciendo aquí, usted por las propiedades de la potenciación, dice que esto es 1 a la x sobre 3 a la x. Pero 1 a la x, ¿qué viene siendo? Viene siendo 1. Y 3 a la x aquí sube y deja con exponentes negativos. Y obtiene que esto es f de menos x. De modo que hemos obtenido la gráfica de g a partir de la gráfica de f reflejando en el eje y. Hicieron transformaciones. Bien, la función en este recuadro, aquí me dicen la función exponencial natural, corresponde cuando la base es el número de Euler. Recordemos que este número de Euler es un número irracional, 2,71, 82, 81, 82, etcétera, es infinito no periódico, y es un número que uno va a encontrar en muchas de las aplicaciones, es un número que está ya como patrón numérico muchos fenómenos de la naturaleza. Entonces, por eso es que se habla de la función exponencial natural, cuando la base es el número e. Es frecuente llamarla la función exponencial, decir la función exponencial, pero es la función exponencial natural cuando la base es e. Evalúe cada expresión redondeada a 5 lugares decimales. Entonces, bueno, usted coja su calculadora, esta es la tecla usualmente de la mayoría de las calculadoras para evaluar la función exponencial. Aquí obtiene Euler a la 3, 20.08554. 2 que multiplica Euler a la menos 0.53 es aproximadamente 1.17721 y Euler elevado a la 4.8 es aproximadamente 121.51042. Análisis del ejemplo 1. Formas logarítmicas y exponenciales. Las formas logarítmicas y exponenciales son ecuaciones equivalentes si una es verdadera, también lo es la otra. Por lo tanto, podemos pasar de una forma a la otra como en las siguientes ilustraciones. Entonces, ¿qué pretende aquí? Analicemos el ejemplo 1. Pretende que uno practique y aprenda a pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial. Entonces, log con base 10 de 100.000 igual a 5 en la forma logarítmica y en la forma exponencial es 10 elevado a la 5 es igual a 100.000. Y así para cada uno de estos datos. Logaritmo con base de 8 igual, con base 2, perdón, de 8 igual a 3. En forma exponencial es 2 elevado a la 3 me da 8. Log con base 2 de 1 octavo es igual a menos 3. En la forma exponencial, ¿cómo es eso? Sería 2 elevado a la menos 3 es 1 octavo. Y logaritmo con base 5 de la s es igual a r. Quiere decir que 5 elevado a la r me da s. Ejemplo 2, análisis del ejemplo 2, evaluación de logaritmos. Aquí nos recuerda cómo es este operador de logaritmo. Entonces recordemos que cuando a mí me dicen logaritmo con base 10 de 1000, yo debo buscar el exponente para que 10 elevado al exponente me dé 1000. En este caso la respuesta es 3. Si a uno le preguntan que justifique, uno dice porque 10 elevado a la 3 me da 1000. Y así para cada uno de los ejercicios. Logaritmo con la base 2 de 32 es igual a 5. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando el exponente de 2 para que me dé 32. Logaritmo con base 10 de 0.1. Me dicen que es menos 1. ¿Por qué? Porque si usted dice 10 a la menos 1, esto es igual a 1 sobre 10. Y si usted divide 1 sobre 10, esto es 0.1. Entonces eso es lo que me están diciendo. Me están recordando cómo uno evalúa los logaritmos, que uno lo que busca es el exponente de la base y cómo uno justifica que la respuesta es correcta. Nuevamente, en el caso de logaritmo con base 16 de 4, le dicen a uno que es un medio. ¿Por qué? Porque usted necesita un exponente para que 16 elevado a ese exponente es 4. Recordemos que cuando los exponentes son racionales, un medio es raíz cuadrada de 16 y raíz cuadrada de 16 es 4. Análisis del ejemplo 4.
Graficar una función logarítmica localizando puntos vuelve el mismo instrumento. Hasta aquí ya nos hemos vuelto expertos en coger una función, construir una tabla de datos y localizar los puntos y hacer el trazado suave de lo que va a ser la gráfica de la función. Entonces, en este caso en concreto me están diciendo trace la gráfica de f de x igual a log con base 2 de x. Esta es la base 2. Entonces hacemos la tabla de datos. Entonces usted dice aquí cuánto vale x. X es 8. Entonces usted se va preguntando, haga su cálculo. Usted mismo vaya metiendo 8 es igual a log con base 2 de 8. ¿A cuánto debo elevar el 2 para que me dé 8? Entonces la respuesta es 3. Entonces localiza 8, localiza cada uno de los puntos, 3, y así va localizando cada punto. Por ejemplo, este. F evaluado en 1. Esto lo tiene que hacer, tiene que mostrarlo cómo se llegó a la tabla. Es decir, cuando usted esté haciendo la tarea del libro, usted tiene que mostrar cómo llega el resultado acá y tiene que hacer estos cálculos. Entonces usted dice f evaluado en 1 es logaritmo con base 2 de 1. Quiere decir que a cuánto voy a elevar el 2 para que me dé 1. Entonces vemos que a 0. Entonces en 0, ¿qué me queda? Cuando x vale 1, aquí está y vale 0, localizo el punto. Y así sucesivamente, por ejemplo, cuando tome el valor de, de 1 sobre 16. Recordemos que aquí el libro nos coloca 2 a la menos 4, pero eso es 1 sobre 2 a la 4, eso es 1 sobre 16. Entonces usted puede simplemente decir, bueno, aquí es igual f de 2 a la menos 4. Por propiedades de los logaritmos, te dice log con base 2 de 2 a la menos 4. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál debo elevar? ¿A qué exponente debo elevar el 2 para obtener 2 a la menos 4? Ya sabemos que a menos 4. Entonces, cuando x toma el valor de un cuarto, ya sabemos que esto es 1 sobre 16, un valor bien cercano a 0, la imagen por acá es menos 4. Y hacemos el trazado. Miren la forma que tiene esta gráfica de esta función logaritmo con base 2. En referencia bibliográficas, Stewart, Precálculo, Matemáticas para Cálculo, Tablero OpenBoard.